El cortisol es una de esas hormonas de las que últimamente todo el mundo está empezando a hablar y que sin embargo muy pocos conocen la afectación sistémica que ejerce esta hormona en determinados contextos. Quizás conozcas el papel del cortisol a la hora de ofrecernos una respuesta ante determinadas situaciones de estrés o de peligro y sin embargo desconozcas cómo los niveles elevados de cortisol derivados del estrés crónico afectan no solo a la hora de ganar músculo o de perder grasa, sino también a la capacidad de concentración, a nuestros niveles de energía, a la calidad de nuestro descanso, a nuestro aparato digestivo o incluso al eje sexual a la hora de producir hormonas tan importantes como la testosterona en los hombres o los estrógenos en las mujeres. Por eso, en el vídeo de hoy aprenderás qué funciones cumple esta hormona y qué situaciones o contextos repercuten directamente en su liberación. Para empezar, el cortisol es una hormona esteroidea que se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales a partir de colesterol perteneciente a la familia de los glucocorticoides, es decir, aquellas hormonas que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Una de las principales funciones del cortisol es ayudarnos a enfrentar cualquier tipo de estrés o amenaza, bien sea de carácter físico o bien sea de carácter emocional, incrementando nuestros niveles de glucosa en sangre, es decir, ejerce una acción hiperglucemiante a partir de un proceso conocido como gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos como aminoácidos, glicerol, lactato o piruvato. Si lo pensamos, este punto cobra especial interés o relevancia desde una perspectiva evolutiva. Durante más de 2,5 millones de años que duró el Paleolítico, nuestro cuerpo, ante la necesidad de aporte rápido de energía, en un contexto como era aquel de escasez, precariedad y falta de disponibilidad energética derivada de las condiciones de aquella época, se vio obligado a crear mecanismos de supervivencia que nos ofrecieran una liberación rápida de energía para enfrentar toda clase de situaciones de peligro, como por ejemplo en aquella época cazar o huir de un depredador. Sin embargo, a día de hoy el contexto es muy distinto y en esta sociedad moderna en la que nos encontramos ya no tenemos que hacer, por suerte, frente a una amenaza física como escapar de un depredador, pero nos vemos constantemente expuestos a estresores o estímulos de carácter emocional o psicológico que generan exactamente las mismas respuestas hipotalámicas, es decir, las mismas respuestas cerebrales que aquellas situaciones de antaño. Por tanto, resulta fácil entender cómo el cortisol, lejos de ser el enemigo, como algunas personas creen, es una hormona importantísima con un papel crucial en nuestra supervivencia ante el peligro. De hecho, es tan importante que sin cortisol no podríamos sobrevivir o, por ejemplo, desinflamarnos ante determinadas situaciones como, por ejemplo, traumatismos o infecciones bacterianas, dado que esta hormona, como digo, ejerce un papel antiinflamatorio muy relevante. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, el enemigo moderno y al que debemos hacer frente no es el cortisol, sino el estrés crónico. Una vez dicho esto, pasemos ahora a conocer qué implicaciones sistémicas puede ejercer los niveles elevados de manera crónica de esta hormona, lo cual es una condición conocida como hipercortisolinemia. Para empezar, el cortisol deprime nuestro sistema inmunológico, volviéndonos más propensos a todo tipo de resfriados, infecciones, patógenos, virus, etc. Por eso es algo bastante frecuente ver cómo personas que se enferman constantemente después de épocas de estrés. Aquello que nos dicen, ostras, no sé qué me ha pasado, pero venía de una época de estrés y me he enfermado. Luego esta hormona, al ejercer, recordemos, esta acción hiperglucemiante de la que os acabo de hablar a través del proceso de gluconeogénesis, provoca un incremento en los niveles de azúcar en sangre a partir de aminoácidos y otros precursores, lo cual a largo plazo puede incluso generar una diabetes de tipo 2 o una resistencia a la insulina. Y lo más curioso
curioso de todo es que al utilizar aminoácidos del tejido muscular para lograr su función, resulta catabólica o destructiva del tejido muscular, lo cual se traduce en una pérdida de músculo y en una mayor dificultad para ganarlo. Luego, además, esta hormona también impacta en el metabolismo de las grasas, dificultando la pérdida de peso muy importante y facilitando la acumulación de grasa a nivel abdominal, lo cual, como podréis entender, afecta directamente a la capacidad para mejorar nuestra composición corporal. Es más, tal y como me indica mi experiencia previa en consulta, si tienes los niveles elevados de forma crónica de cortisol, no perderás grasa. Luego, por otra parte, algo que manifiestan todas aquellas personas con niveles elevados de cortisol es el insomnio o los despertares nocturnos a causa de esa sobreexcitación del sistema nervioso simpático y una disrupción circadiana en el ciclo de la melatonina, que recordemos, ya todos sabemos, es la principal hormona del sueño. Todo ello hace que nos sintamos permanentemente agotados, con falta de energía y además nuestro equilibrio hormonal y metabólico se vea fuertemente afectado. Además de lo anterior, otra de las afectaciones del cortisol es un aumento de la presión arterial y de la retención de líquidos debido en parte a su principal acción mineralocorticoide, que no es tan pronunciado como por ejemplo los de la hormona aldosterona, pero aún así es suficiente para retener el sodio a nivel renal y aumentar el volumen plasmático e incrementar la tensión arterial, lo cual, como digo, aumenta el riesgo de hipertensión. Luego, por si fuera poco, cuando se eleva el cortisol por la activación del sistema nervioso simpático, también lo hacen consecutivamente las catecolaminas, es decir, la noradrenalina y la adrenalina, que independientemente de sus funciones fisiológicas, también interfieren en la motilidad intestinal, afectando como a tus digestiones e inhibiendo incluso la producción de ácido clorhídrico, el ácido del estómago, lo cual, como podrás imaginar, puede causar indigestión, inflamación, malestar digestivo, disbiosis, etc. Y por último, como decía inicialmente en el vídeo, el cortisol es una hormona esteroidea que, una vez más, se produce a partir de colesterol, que en contextos de hipercortisolinemia crónicos reduce la disponibilidad de este sustrato para, por ejemplo, la síntesis de hormonas sexuales que se sintetizan a partir de colesterol, como los estrógenos en las mujeres y la testosterona, entre otras, en los hombres. Por lo tanto, disminuye la producción de estas en casos donde además se junten dietas hipocalóricas bajas en grasa, pueden generar el caldo de cultivo perfecto para causar amenorrea hipotalámica en muchas mujeres o incluso disfunción eréctil en muchos hombres. Por lo que si eres una persona con baja libido, asegúrate de aprender a gestionar los niveles de cortisol. Una vez dicho todo lo anterior, y como has visto, el cortisol es una de esas hormonas que tiene un impacto directo en nuestro metabolismo que resulta absolutamente esencial para nuestra supervivencia, que esto quede claro, pero que en el contexto moderno en el que nos encontramos, repleto de preocupaciones, rupturas emocionales, situaciones económicas que por desgracia afectan a muchas personas, estrés crónico, ansiedad, y todo esto elevado de manera sostenida en el tiempo, puede impactar, y de hecho hemos visto que impacta negativamente en nuestra salud y también en nuestra composición corporal. Así que, en resumidas cuentas, el mensaje con el que quiero que te quedes detrás de todo este vídeo del cortisol es que el estrés no es ninguna broma y es absolutamente imprescindible que le dediquemos la atención que se merece. Una vez dicho esto, y para concluir, quisiera darte las gracias por ver este vídeo e invitarte a dejar un buen like si deseas ofrecerme tu apoyo. También te invito a suscribirte al canal si todavía no lo estás. Te mando un gran abrazo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.